Comenzamos ya con la edición número 12 de los premios Federación al Comercio y Servicios. Vamos con el primer premio de la noche en la categoría de Comercio Tradicional Rural. Nuestros pueblos están repletos de aromas y esto es lo que atrajo precisamente a la primera premiada de esta noche a ofrecer su producto en la llanada alavesa y darlo a conocer después en diferentes mercados, como hace cada semana en la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz. Todo comenzó en el año 1985, cuando sus padres pusieron en marcha el primer obrador de la llanada alavesa, concretamente en la localidad de Araya. Cada día elaboraban con sus manos el pan que después cocían en los hornos y ofrecían a sus clientes de Agurain, San Vicente o Maestu. Los comienzos fueron duros, como casi siempre en estos casos. La inversión en maquinaria era muy importante, pero el aroma a pan, el esfuerzo y el trabajo bien hechos calaron en sus clientes. En el año 97 se trasladaron a un nuevo local más amplio, situado en la plaza principal de Araya, pero manteniendo siempre esa cercanía y ese buen hacer. Hoy son sus hijos, Rafa, Yolanda y Monse, quienes continúan apostando por el negocio familiar, volcando su ilusión y su cariño en la tradición y recuperando para sus clientes variedades de pan que un día dejaron de demandarse y que hoy vuelven con fuerza, como por ejemplo la hogaza. Panes elaborados a base de masa madre, trufas, rosquillas, croissants, hojaldres, pastas, bombones, bocaditos o chuchitos, entre otros muchos productos, han convertido esta panadería-pastelería en un referente en la llanada alavesa y en un punto de encuentro para sus vecinos, ofreciéndoles un producto, como ellos dicen, humilde, al que han sabido añadirle un enorme valor. Es por todo ello que este año el premio al comercio tradicional rural es para Pastelería Araya Artesanos. Entrega el premio Miguel Garnica, teniente de alcalde y concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Recoge el premio Monse Martínez, responsable de Pastelería Araya Artesanos. Gracias. Monse, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, agradecer a Federación este detallazo y que nos tengan en cuenta las zonas rurales, lo mucho que nos cuesta hoy por hoy seguir adelante, a mis padres por lo mucho que me han enseñado y por lo bien que el buen hacer de nuestro trabajo es gracias a ellos, y deciros que tenemos una tercera generación con mucho interés, con muchas ganas y que dentro de poco pasaremos el testigo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monse, y enhorabuena a ti y a tus hermanos, por supuesto. Bueno, vamos con el segundo premio de la noche en la categoría de fomento y promoción del uso del euskera. Gasteizen urte bat eta 5 hilabete darama enpresa honek. Markak ordea 16 urte bete ditu. 1989an hasi zuten ibilbidea Euskal Herriaz maitemindutako lau bazkidek, Angelun. Horien artean Erik Irastorza zestalari ospetsua. Beraien helburua Euskal Herriaren historia eta balioak arropa marka baten bidez azaleratzea da, pilotaren erreferentzia aintzat hartuta. Angelutik Miarritzera mugitu zuten negozioa eta ondoren Donibane Loitzunen ireki zuten beste denda bat. Negozioa zabaltzen joan zen eta 2014an Gasteizen ere saltoki bat jartzea erabaki zuten. Gasteizko erdigunera etorri ziren, probintzia plazara hain zuzen ere. Estatu mailan denda bakarra da eta esklusibotasuna du zentzu horretan. Negozio honen bereizgarria da diseinua eta euren estanpazioa Euskal Herrian egiten dela. Bertako lanaren filosofia horrekin nola ez, euskara ere euren negozioan txertatuta dute. Hizkuntzen kudeaketa egoki eta aurreratua da negozio honetan. Errotulazio nagusia eta eslogana euskeraz dute. Arropa linea berriaren etiketak euskaraz eta frantsesez. Aurrez aurreko zerbitzua euskaraz eta gazteleraz eskaintzen dute. Web orria 4 hizkuntzatan daukate, gaztelania, euskara, frantsesa eta ingelesa. Eta Gasteizko negozioaren domeinua .eus da, tilikagasteiz.eus. Iaz, bai euskarari ziurtagiria eskuratu zuten, beraz,
hizkuntzen kudeaketan aurrera pausoak ematen jarraitzeko konpromisoa hartu dute. Este negocio lleva 1 año y 5 meses ubicado e instalado en Vitoria-Gasteiz. No por ello es un negocio nuevo, puesto que la marca ha cumplido ya 16 años. Comenzó su recorrido en el año 99 en Anglet, encabezado por 4 socios enamorados del País Vasco, entre ellos el famoso puntista Eric Irastorza. Los fundadores de este negocio tenían y tienen como objetivo dar a conocer la historia y los valores del País Vasco a través de su marca textil, integrando en ella el espíritu de la pelota. De Anglet se trasladaron a Biarritz y unos años más tarde abrieron otra tienda en San Juan de Luz. El pasado año decidieron expandir aún más su negocio y se instalaron en el centro de Vitoria-Gasteiz, en la plaza de la provincia concretamente, siendo la única tienda del Estado y manteniendo la exclusividad. Tienen como objetivo trasladar la historia y los valores autóctonos. Por ello, la gestión lingüística ha sido fundamental desde su comienzo. Este negocio tiene la rotulación y el eslogan en euskera. El etiquetaje de la nueva línea de ropa está en euskera y en francés. Ofrecen atención al cliente en euskera y en castellano. La web la tienen en 4 idiomas, castellano, euskera, francés e inglés. Y el dominio del negocio de Vitoria-Gasteiz es .eus, tilicagasteiz.eus. El año pasado, en 2014, adquirió el compromiso de seguir avanzando en la gestión lingüística y obtuvo el certificado Bai Euskarari. Aurreko guztia dela eta, aurten merkataritzan euskararen erabilera sustatzeagatik saritua izan da. Es por todo ello que este año el premio a la promoción del euskera en el sector del comercio es para Tilicagasteiz. Entrega el premio Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Lo recibe Íñigo de Marcos Mardones, responsable de Tilicagasteiz. Bueno, dena esan da dago, baina, bueno. Barkatu. Txuletarekin, bueno, gabon guztioi eta eskerrik asko sari honengatik. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Arabako Merkatarien Federazioari sari hau Tilikari emateagatik. Tilika pozez hartzen du errekonozimentu hau. Era berean, Gasteizko Udalari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Euskara zerbitzuaren bidez, eskaintzen digun laguntza eta baliabideak merkatarion eguneroko lanerako oso baliagarriak direlako. Tilicagasteizek Gasteizko merkataritzan euskara sustatzeko proiektuan zuzenean parte hartzea erabaki du. Bide horretan bai euskarari ziurtagiria ere eskuratu du. Sariak indarra ematen digu merkatario hizkuntzen kudeaketan aurrera pausoak ematen jarraitzeko, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta bidea horretatik jarraitzeko. Bueno, como decía en euskera, pues bueno, mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Vitoria y a la Federación del Comercio Alavés por este premio y más si cabe a una empresa de reciente creación como es Tilicagasteiz, que lleva 1 año y 5 meses implantada en Vitoria. Y bueno, también agradecer al Servicio de Euskera del Ayuntamiento por el apoyo que nos da, por lo menos a mí, a día de hoy en el comercio, para difundir el euskera y nada, simplemente eso también al Servicio de Promoción Económica, tanto del Ayuntamiento como de Diputación, por toda la labor que han hecho y por ayudarnos a sacar adelante nuestros negocios a día de hoy. Y simplemente, eskerrik asko guztioi. Listo. Mi esker. Vamos ya con el tercer premio de la noche en la categoría de trayectoria empresarial. Nuestro siguiente premiado de esta noche llega desde el Valle de Ayala y pertenece a una familia de 4 generaciones de comerciantes que han sabido avanzar y adaptarse a los nuevos tiempos. La familia Abascal comenzó su trayectoria en el mundo del comercio allá por los años 30, cuando el abuelo de nuestro premiado llegó desde Santander a Vitoria para dedicarse a la venta ambulante, recorriendo los pueblos de nuestra geografía desde Estella hasta Orozco. En los años 40 su padre abrió la primera tienda en Amurrio y después otra en la calle Nervión de Llodio. Sus hijos empezaron a trabajar en estos negocios hasta que dieron el paso y abrieron a su vez sus propias tiendas. Sus hermanos en Amurrio y él su tienda en la calle Pío XII del Audio. Se dedicaron primero a la moda masculina. Más tarde incorporaron la femenina y ampliaron su negocio con una nueva tienda poco
después. Generación tras generación han sabido inculcar los valores de esta profesión a sus hijos, adaptándose a los nuevos tiempos en la medida en que las circunstancias así lo han exigido. Hoy existe una nueva generación de comerciantes en nuestras calles, las hijas de nuestro premiado que continúan con esa trayectoria familiar en su tienda de Castro Urdiales y otros sobrinos suyos en Amurrio. Pero la contribución de nuestro premiado al sector no se ha limitado a su propio negocio, sino que además desde siempre ha estado vinculado al mundo asociativo, entendiendo el asociacionismo como la forma de crecer y hacer de Llodio y su comarca una zona atractiva comercial para los ciudadanos. Es uno de los socios fundadores y con mayor implicación de la Asociación de Comerciantes de Llodio, APIL, y de hecho fue presidente de la misma durante más de 14 años. Impulsaron el desarrollo comercial del municipio profesionalizando la gestión con personal y local propios y establecieron después convenios de colaboración que permitieron obtener el diagnóstico de situación del comercio y los servicios locales en el año 1998. Todo esto llevaría más tarde a la gestión de líneas de ayudas para iluminar, reparar, peatonalizar calles o instalar el ascensor del Arraño, junto al impulso de otras acciones de dinamización o formación de profesionales. Por la trayectoria empresarial de la familia Abascal, representada hoy en su persona, y por su apuesta y dedicación al comercio de Llodio, el premio a la trayectoria profesional ha recaído este año en Manuel Abascal Escuza. Entrega el premio Juan Antonio Zárate, presidente de las Juntas Generales de Álava. Recibe Manuel Abascal Escuza, tercera generación de la familia Abascal. Una cosita muy sencilla, simplemente dar las gracias a la Federación por acordarse de la familia Abascal y nada, pues decir que estoy muy orgulloso de mi familia y ofrezco precisamente esto a los que me han precedido y a los que aún continúan con los negocios. Gracias a todos. Muchas gracias, Miesker. Bueno, ha llegado el momento de entregar el cuarto y último galardón de la noche en la categoría de innovación. Nuestro premiado de esta noche recoge el testigo de la cocina de Plágaro en la céntrica calle Florida de la capital alavesa, dando continuidad al negocio familiar en compañía del chef vizcaíno Aitor Echenique. Si a lo largo de esta jornada hemos hablado de las claves para adaptarnos a los nuevos tiempos, esto es precisamente lo que pensó Luis Ángel Plágaro el año pasado, en 2014, renovarse o morir del restaurante a la taberna. Luis Ángel, primer cocinero alavés galardonado con la distinción Kilómetro Cero del movimiento Slow Food, y Aitor han optado por un modelo de interacción con el cliente más desenfadado, cambiando la seriedad del restaurante por el ambiente de taberna con menús express, cazuelitas y tapeo, con una excelente relación calidad-precio, sin olvidar, eso sí, esas inquietudes creativas que tratan de combinar, y muy bien, por cierto, con la cocina tradicional. Apuestan por lo local, porque saben que el éxito de un negocio radica en su capacidad de adaptación y de colaboración con otros agentes. Es por ello que han establecido colaboraciones con muchos de ellos en el ámbito local. Con Elena Zudaire en su aula 220 grados, con Slow Food, con Cafés La Brasileña, Artepan o la Escuela de Cocina Egibide Mendizorrocha. También participan activamente en actividades promovidas por Gasteiz-On, que, como todos ustedes saben, es la asociación que trabaja por y para dinamizar el tejido comercial urbano de nuestra capital, Vitoria-Gasteiz. Adaptándose a los tiempos e innovadores por naturaleza, este par de emprendedores ha buscado nuevas formas de ofrecer sus productos, impulsando dos proyectos. Su Caldenda, un nuevo espacio para estar más cerca de los clientes, en el que se ofrecen productos exclusivos y muy difíciles de encontrar en nuestra ciudad, y su Calqui Club, un proyecto incipiente en el que se organizarán cenas temáticas, cursos y actividades especializadas para los amantes de la gastronomía. Por su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, innovando tanto en la relación con los clientes como en los servicios de un restaurante tradicional, el premio a la innovación este año ha recaído en
Sucalqui. Entrega el premio Javier de Andrés, diputado general de Álava. Lo recibe Aitor Echenique, socio de Sucalqui. Epa. Nada, ya lo cojo yo. Nada, está asegurado. No se vaya a caer. Gabón, eskerrik asko guztioi. Javier, nos da suerte, segundo este año que nos das. Y nada, un placer que te den un premio a la innovación por hacer lo que te gusta y de la manera que te gusta en este primer año. Nada, esta ha sido la primera canción de un disco que tiene mucho rock y va a haber guerra. Eskerrik asko. Que tiene mucho rock. Mucho, mucho que dar. Seguro que sí. Bueno, yo voy a aprovechar ya que él está aquí para pedir a todos los premiados de la noche que me hagan el favor de subir hasta aquí o de acercarse otra vez hasta el escenario, porque ya saben que ahora toca hacer foto. Y que venga Luis, que deje de innovar. Por supuesto, que venga Luis, que deje de grabar ya. Y que venga también. Y por favor, todos los premiados, si sois tan amables, para hacer la foto de familia. Muchas gracias. Pues enhorabuena. Soriona. Enhorabuena, felicidades. No os mováis, por favor. Entiendo que tenemos que invitar... Señora alcalde, si siempre me hace lo mismo. No, yo no. Que sí, hombre. Pues estará usted desacostumbrado a que le hagan fotos. Es que lo pone aquí. Yo lo tengo, me debo al guión. Por favor, las autoridades, quienes han entregado los premios, el presidente de la Federación, si son tan amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Pueden ir tomando asiento. Muchísimas gracias. Agur.